Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo análisis de multifondos, en este caso del mes de noviembre de las AFP, que fue un mes muy bueno. Así que estaremos hablando de qué es lo que pasó, qué influyó en el desempeño de los diferentes multifondos, en qué invierten habitualmente y por lo tanto cómo comprender ese comportamiento. La comparación que hemos hecho habitualmente entre el fondo A y el fondo E cambió bastante este último mes y por supuesto qué podemos esperar de cara al futuro. Como siempre, invitarlos a que tu futuro comience hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y obtén una gift card con 25.000 pesos para comprar alguno de nuestros cursos. Como siempre, insistir en que es muy importante para decidir en qué multifondo estar, nuestra edad, nuestro perfil de riesgo y la visión propia que podamos tener respecto al desempeño que pudieran tener en el futuro los multifondos. Mientras más joven, podemos asumir más riesgo. Mientras más nos acercamos a la edad de jubilación, la idea es bajar un poquito el riesgo de los multifondos en los que estemos. También es muy importante conocernos y saber qué tan dispuestos estamos a asumir este riesgo en los mercados y finalmente tratar de aportar un granito de arena con esta visión mensual de los multifondos para que ustedes decidan en qué multifondo estar. Bien, el mes de noviembre fue extraordinario para la renta fija de largo plazo. Siempre hay que hacer esa distinción. La renta fija de largo plazo es la que ha estado extremadamente volátil en el último tiempo porque las tasas de largo plazo, de haber estado muy cerca al 0%, subieron de manera muy rápida, muy acelerada, a niveles del 5% en el caso de los bonos del Tesoro de 10 años de Estados Unidos. Ahí tuvimos muchas pérdidas en los fondos más conservadores, que invierten mayoritariamente en estos bonos de largo plazo, y ese bono de Estados Unidos naturalmente impacta al resto de bonos en el mundo, específicamente a los chilenos, porque, como siempre se ha sabido, las tasas de interés en Estados Unidos son la base, son el desde, son, por decirlo de alguna manera, los instrumentos de menor riesgo a nivel global y por lo tanto siempre otros bonos de la misma duración, al mismo plazo, suelen tener un spread, un riesgo superior al de Estados Unidos. Entonces, si las tasas de Estados Unidos bajan o suben, lo mismo va a pasar en el resto del mundo, pero con un grado de aceleración un poquito mayor o un spread un poquito mayor. Entonces, lo que pasó en este último mes es que la tasa del bono del Tesoro de 10 años en Estados Unidos, que llegó a estar en el 5%, cayó al 4,2% aproximadamente. Entonces, esa caída en las tasas fue muy buena para ganancias de capital de los bonos de largo plazo. Y también a la renta variable le fue extremadamente bien en el mes de noviembre, con el único detalle que repercutió en menores rentabilidades en los fondos más riesgosos, como fue la caída del dólar en el mes de noviembre. Esto estamos midiéndolo desde un punto de vista de la rentabilidad real, o sea, estamos quitándole la inflación y acá podemos ver que en el acumulado del año solamente el fondo A y el fondo B ganan plata en términos reales, le ganan a la inflación, mientras que todos los otros fondos siguen por debajo la inflación, todavía con pérdidas en lo que va en el acumulado del año. Mirando los últimos 12 meses, los últimos 36 meses, no cambia mucho la situación, ha sido años malos, complejos, y mirando el largo plazo, como es desde el inicio de los multifondos, el año 2002 a la fecha, se mantienen más o menos los retornos reales en torno al 5% multifondo A, cercano al 3% multifondo E. Si nos vamos a las rentabilidades nominales, lo que uno ve en la cartola, si uno lo compara con otros instrumentos de inversión, vemos que el fondo E subió casi un 8,5% y en el año, en términos nominales, prácticamente el fondo D y E están en cero, ¿ya? Pero de nuevo, si le quitamos la inflación, se van a terreno negativo. Y por lo tanto, ahí podemos observar que el fondo A y el fondo B han rentado este año un poquito más de un 5%. Bien, muy importante siempre destacar los límites máximos permitidos en lo que pueden invertir los multifondos. El fondo A puede invertir hasta un 80% en renta variable, el multifondo B hasta un 60% en renta variable, multifondo C hasta un 40%, multifondo D hasta un 20%, multifondo E hasta un 5%. Por lo tanto, siempre hemos dicho que si bien el fondo A es el más riesgoso, de todas formas igual tiene una parte no menor en renta fija. Y lo mismo el fondo B. De hecho, el fondo B, al tener máximo 60% invertido en renta variable, ya automáticamente el fondo B pasa a ser un instrumento del tipo balanceado en la lógica de la inversión en fondos diversificados
renta fija, renta variable. Así que siempre hay que tener en cuenta eso porque no es replicable, no es lo mismo invertir en el multifondo A que 100% en acciones. Y por eso es importante mirar el desempeño de algunos comparables, entre comillas, porque acá estamos hablando de comparables que están mayoritariamente invertidos en renta variable en su totalidad o fondos balanceados, como por ejemplo el Moderate Pit es un fondo más bien balanceado, pero Risky Norris, Arriesgado Focus o Banchile Agresivo, todos invierten mayoritariamente en renta variable. Entonces por eso la comparación es injusta, siempre lo decimos, pero de todas formas es una manera de poder mirar qué es lo que ha pasado en el último tiempo en algunos fondos de este estilo y cómo ha sido el desempeño. En el último mes, por ende, el fondo A le fue peor que el resto y en el último año, en los últimos 12 meses, vemos que de todas formas el multifondo A ha estado rentando menos que el resto. Esto puede ser atribuible a la renta fija que tiene que invertir también el fondo A y también algunas decisiones que eventualmente no han sido las mejores en el último tiempo. Ahora, en el más largo plazo, ahí podemos ver que, por ejemplo, el fondo A junto con Banchile Agresivo van más o menos parecidos y el fondo mutuo Arriesgado Focus también va más o menos parecido. Entonces ahí en el largo plazo generalmente se terminan compensando las rentabilidades de uno y el otro fondo. Y lo que pasó con el multifondo E, que subió más de un 8%, venía muy mal esta comparativa en el último tiempo con fondos que han invertido mayoritariamente en depósito a plazo, pero acá se vuelve de cierta manera a compensar la situación y no tanto en los últimos 12 meses, que sigue siendo mal desempeño para el multifondo E, pero en los últimos 2 años vuelve a pasar a la delantera el fondo E. Por eso es importante la mirada de largo plazo de los multifondos y no estar comparando mes a mes con otros instrumentos. Esto es netamente una cuestión educativa, didáctica, de poder comprender cómo se desempeña cada uno de los multifondos y de qué manera eventualmente lo podríamos comparar, mirar. Así que eso a tener en cuenta, lo veníamos diciendo hace un buen tiempo, el fondo E venía muy mal y tenía que existir una cierta recuperación en algún minuto. Esa ocurrió en noviembre y por eso es que ya se normaliza esta mayor rentabilidad en un periodo de tiempo de 2 años como está acá en la imagen. Entonces, resumiendo el mes de noviembre, el dólar cayó un poquito más de un 3%, el Standard & Poor's 500 subió un poco más de un 9% y la renta fija, el fondo E de Habitat subió un 8,63%. Entonces, mirando estos resultados macro, que evidentemente no es lo mismo de lo que vemos en los multifondos, llama la atención que el multifondo A haya rentado tan poquito, porque si invierte en renta fija, invierte en acciones, pensemos que ambas rentaron cerca de un 9 y el dólar peso cayó un 3. Por lo tanto, si le restamos ese 3, podría haber sido un 5, un 6% y rentó un 3. Entonces, es llamativo lo que está pasando en el fondo A. Probablemente dé para otro video, para otro análisis, para ver cuáles han sido las decisiones que han estado tomando en el último tiempo el fondo A y qué es lo que le ha restado rentabilidad precisamente a los fondos más riesgosos. Mirando el desempeño de las bolsas a nivel mundial, ahí vemos como la bolsa norteamericana sube más de un 9%, el Nasdaq cerca de un 11%, en el año el Nasdaq sube casi un 47% y el resto del mundo tenemos un Brasil subiendo en noviembre un 14%, Alemania un 12%, México, España, Israel subiendo en torno a un 15%. Así que vemos muy buenos resultados a nivel global. Lo único que queda al debe y que ha sido un lastre durante mucho tiempo es China, que no sube nada en noviembre, a diferencia del resto del mundo. En el año cae un 11% y en los últimos 2 años pierde un 34%. Creo que ahí puede haber una de las razones de por qué probablemente está invirtiendo más, asumo, hacia la rápida, es lo que puede estar perjudicando eventualmente rentabilidad de un fondo diversificado que esté muy expuesto a China eventualmente en el último tiempo. Y en cuanto a la renta fija, tenemos acá que el TLT, el famoso TLT que se ha puesto tan de moda en el último tiempo, que invierte en bonos de más de 20 años de Estados Unidos, rentó casi un 10% y eso explica en gran medida la recuperación importante de la renta fija de largo plazo en Chile. Acá está el desempeño precisamente del bono del Tesoro de 10 años. Acá podemos ver cómo llegó a casi el 5% hace algunos meses atrás y cayó a prácticamente el 4,2% en el mes de noviembre. Una caída muy fuerte y que incluso está con potencial de caídas mayores al romper eventualmente esta línea de tendencia que ya mantiene durante prácticamente 2 años. Así que eso sería
sería una muy buena noticia para los mercados, porque evidentemente lo que han hecho los mercados en el último tiempo, las bolsas, es celebrar esta caída en las tasas, porque el mercado está anticipando que la Reserva Federal podría comenzar a bajar las tasas en los próximos meses. Y acá está el TLT, que precisamente se recupera con fuerza. Había un techo importante en los $92, pero lo superó bastante rápido, precisamente por la fuerte reversión que vimos en los bonos del Tesoro de 10 años. Mirando el comportamiento del fondo A versus el fondo E, vemos que hay una gran caída porque el fondo E le fue mucho mejor que al fondo A. Entonces vuelve esto a caer, a debilitarse, algo raro en el mediano plazo, porque lo que siempre hemos dicho es que esta curva ascendente que debería existir, en donde el fondo A, los fondos arriesgados ganen más plata que los fondos más conservadores, debería esto ir a buscar al alza. Entonces puede ser hoy en día una buena alternativa en esta corrección que se está dando, en esperar eventualmente, o más bien asumir mayor riesgo de cara al futuro, porque lo que muestra esta gráfica es que el fondo A debería empezar a ganarle con bastante diferencia a los fondos más conservadores, y por lo tanto, si es que esta caída es momentánea y vuelve a esta proyección, a esta tendencia alcista que debería cumplirse en el largo plazo con mayores retornos del fondo A versus el E, debería ser quizás un buen momento para asumir un poquito más de riesgo. También teniendo en cuenta que estamos en la última parte del año, noviembre fue un muy buen mes como históricamente lo ha sido, y también el mes de diciembre suele ser un buen mes. Así que estamos en la época favorable estadísticamente para los mercados internacionales y específicamente para Estados Unidos. Así que también desde ese punto de vista, como lo hemos hablado en las visiones semanales de mercado, estamos en una época muy positiva para las bolsas, especialmente para Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ha pasado con las expectativas de tasa pensando en el futuro? Bueno, ya estamos mirando con bastantes posibilidades que las tasas comiencen a bajar del mes de marzo. Desde el mes de marzo ya hay un aumento importante en las expectativas de que la Fed bajaría las tasas. Y como ya sabemos, como lo hemos dicho en varias ocasiones, como lo hemos estado siguiendo durante un buen tiempo, Jerome Powell no sé qué ve, no sé qué mira, no sé qué habla, pero está completamente contraria la situación de lo que el mercado espera respecto a lo que Powell dice. Powell dice que hablar de bajas de tasas es prematuro, y dice que incluso todavía existe una posibilidad de que suban las tasas, y la verdad que eso el mercado no lo tiene para nada contemplado. Hemos visto cómo la economía norteamericana empieza a entregar algunas señales de desaceleración. Una de ellas son las ofertas de trabajo, que han disminuido a los mínimos de marzo del 2021, y esta es una señal no menor de que la economía norteamericana se empieza a ajustar lentamente, de a poco, y sería lo ideal es que este ajuste sea leve, sea moderado, porque eso podría dar la posibilidad de que la Reserva Federal evidentemente ya no suba las tasas, las baje, pero las baje poco, y eso normalice mucho la situación de mercado. Hemos pasado de tasas de cero para que todo el mundo invierta, todo el mundo gane plata, todos los activos se incrementen su valor, a una situación mucho más restrictiva con esta alza de tasas del último tiempo muy acelerada, que ahí pasamos a ver caídas importantes en su minuto en la bolsa, caídas en general en todos los instrumentos financieros. Entonces, el que se normalice la situación y que Estados Unidos y el mundo vuelva a crecer de una manera más sana, si se quiere, yo creo que es bastante deseable. Entonces, si esto continúa de esta manera y no vemos un shock en los mercados agresivo, fuerte, duro, es el mejor de los escenarios. Así que esperemos que así sea, que la desaceleración económica en Estados Unidos sea moderada, que la Reserva Federal tenga que bajar las tasas, pero que no las tenga que bajar tanto, porque eso también hablaría, si las tiene que bajar mucho, hablaría de que estamos en presencia de una crisis mayor. Y en Chile, en el último reporte que hicimos el mes pasado y con las expectativas de la encuesta de operadores financieros para la decisión de tasas de octubre, contemplaba una baja de tasas en ese mes al 8,75%, finalmente fue al 9%, y por lo tanto cambió la expectativa de cara al futuro. Esta es la última que conocimos en octubre, la última encuesta de operadores financieros, que esperan una rebaja adicional del 9 al 8,5%, 50 puntos base. Y con la inflación que acabamos de conocer en Chile, creemos que esto persistiría, se mantendría. Es difícil que el Banco Central de Chile baje las tasas mucho más agresivas de lo que se contemplaba. 50 puntos base puede ser algo bastante adecuado en el contexto actual, en donde apareció esta sorpresa de inflación elevada y que por ende debería seguir el ajuste por parte del Banco Central, manteniendo tasas altas para que la inflación se logre controlar. Y lo que pasó el último mes con los bonos del Tesoro, más bien, perdón, con los bonos del Banco Central en UF a 10 años, es que de un máximo del 3,38% han caído a cerca del 2,6%. En este contexto,
post estallido social, post pandemia, uno podría pensar de que el piso debiera estar en torno a 1,6, 1,7. Esa caída adicional de 100 puntos base podría ser muy bueno todavía para la renta fija. Así que todavía quedaría bastante espacio para que la renta fija se siga apreciando, siga ganando terreno, que lo había perdido en el último tiempo, pero lo debería comenzar a ganar a partir de las bajas de tasa en Chile y también de las bajas de tasa a nivel global. Y mirando el comportamiento de las bolsas, acá tenemos el Standard & Poor's 500, que hemos dicho que podría seguir subiendo. Hay una resistencia en los 4.630 puntos, pero podría romperla e ir a buscar los 4.800 puntos, que son los máximos históricos y que por el momento se ve bien aspectado. Se ve una estadística, un fin de año bastante favorable con estas perspectivas de que pudieran bajar las tasas desde marzo en Estados Unidos. El dólar index ha estado cayendo bastante a partir de esta baja de las tasas de interés de los bonos del tesoro. Rebotó un poquito en el último tiempo, pero creo que ese rebote ya está perdiendo un poquito de impulso, así que no sería raro que el dólar index, el dólar a nivel global, siguiera cayendo y por lo tanto también pudiera eso contagiarse al dólar en Chile. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, hay un buen ánimo para los mercados y lo que veníamos diciendo en meses anteriores era que la renta variable podía andar bien y también la renta fija podía recuperarse de manera importante por esta reversión de los bonos del tesoro de largo plazo, que fueron el gran problema del último tiempo. Ha sido muy rápido este movimiento, ha sido violenta la vuelta y eso por supuesto lo hemos celebrado en el mes de noviembre, que fue un muy buen mes y que al parecer todavía existiría potencial de que todos los multifondos sigan ganando terreno precisamente por las condiciones más favorables de los mercados. Así que eso sería por este mes, en esta visión de los multifondos. Ya vamos a cumplir un año haciendo esta visión mensual, así que gracias por la buena recepción, gracias por ver este video todos los meses, sumado a todos los otros contenidos que vamos subiendo, que encantado seguir recibiendo ideas y seguir subiendo contenido que les sirva a sus decisiones. Un abrazo, que estén muy bien y nos vemos en otro video. Chao, chao.